La economía global está cambiando de formas que no hemos visto en décadas. Estados Unidos captura presidente de Venezuela y empresas petroleras buscan perforar petróleo en el país. La deuda nacional de Japón toca un punto crítico, y esto importa porque son el mayor tenedor de dólares de EU fuera del país. China libra una guerra económica con EU, restringiendo la venta de metales clave a América. Si es inversor, este video es para usted, pues todo esto crea oportunidades de inversión únicas que detallaré aquí. Comenzaré hablando de Venezuela porque el presidente Trump capturó a su presidente. Sé que genera controversia política, pero no estoy aquí para hablar de política. Estoy aquí para hablar del lado financiero de las cosas. La razón por la que esto importa financieramente es porque Venezuela posee la mayor reserva de petróleo del mundo. Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita y unas 4 veces más que Estados Unidos. Y ahora, según el presidente Trump, EU controla Venezuela. La inversión en Venezuela atrae a los inversores debido a la participación previa de empresas petroleras estadounidenses. Pero luego, en 2007, el líder de entonces, Hugo Chávez, decidió nacionalizar la industria petrolera, confiscando esos activos a las empresas estadounidenses, lo que cambió la economía de Venezuela, pero también perjudicó a esas petroleras estadounidenses. Aquí es donde el presidente Trump dice que las petroleras de EU podrán volver a Venezuela a perforar. Escuche. Tendremos a nuestras grandes petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo. Que entren, que gasten mucho dinero, que reparen la infraestructura petrolera afectada y empiecen a generar dinero para el país. Ahora llevará tiempo ver el impacto real del petróleo en Venezuela porque su infraestructura está muy vieja y tardarán en invertir y arreglar esas tuberías de petróleo y cadenas de suministro en Venezuela. El objetivo sería permitir a compañías petroleras de EU entrar en Venezuela, perforar petróleo para aumentar suministro y bajar los precios. Sí, eso podría bajar el precio de la gasolina y otros productos, pero hay otra razón por la que Trump quiere esto. Tiene que ver con Rusia. Y la razón es que si el presidente Trump puede inundar la economía, inundar los mercados con petróleo, los precios del petróleo bajan y la economía rusa se perjudica más, pues se sostiene por esos precios. Si los precios del petróleo caen, la economía rusa se perjudica y eso podría forzarlos a detener la guerra. Y también tiene que ver con China, que es el mayor comprador de petróleo venezolano recientemente. China compró casi el 80% del petróleo venezolano en 2024 tras las sanciones de Estados Unidos de 2017 en el último periodo del presidente Trump. Y ahora que Estados Unidos controla efectivamente Venezuela, eso también podría perjudicar a China. Hablaré más de China en un minuto. Pero si le interesaba invertir en la industria petrolera, vimos que las acciones petroleras se dispararon inmediatamente después de lo de Venezuela. Si esto le interesaba, no le digo qué hacer. 1. No soy asesor financiero. 2. Solo soy un tipo en YouTube. Y 3. Las finanzas personales son personales. Lo que es correcto para ti no lo es para mí. Decide lo que te conviene. Debe tener sentido legal, financiero y moral. No juzgo tu brújula financiera. Pero si quieres invertir en petróleo, hay formas de hacerlo. Si cree que estos cambios en Venezuela benefician al sector petrolero, hay un par de ETF para invertir. Hay muchos ETF, estos son solo ejemplos para pensar como inversor. El número 1 es XLE, es un ETF de State Street, da exposición a empresas energéticas. Y luego tenemos BDE, este es otro ETF creado por Vanguard que también está dando exposición a compañías de energía. Por supuesto, puede invertir en empresas específicas o en ETF que cubren una canasta de diferentes empresas energéticas. Luego tenemos a Japón. El mercado de bonos japonés enfrenta ahora una crisis que se ha estado gestando por décadas. El gobierno japonés tiene demasiada deuda y en respuesta a todo ese endeudamiento, ahora tiene que subir los tipos de interés a los niveles más altos que han visto en décadas. Y sí, esto puede afectarle a usted y a Estados Unidos, ya que Japón es el mayor tenedor extranjero de dólares. Le muestro a qué me refiero. En el momento de grabar este video, la economía japonesa, medida por el PIB, es de unos 4 billones de dólares. A la vez, el gobierno japonés tiene unos 9,5 billones de deuda nacional, lo que da un 235% de deuda respecto al PIB. Podemos compararlo con Estados Unidos, cuya economía es de unos 30 billones de dólares. Tenemos una deuda nacional de unos 38 billones y si sigue las noticias financieras, habrá oído la preocupación por este nivel de deuda.
pero solo tenemos un 126% de deuda sobre el PIB y solo es relativo, pues es solo un 126% comparado con Japón. Así que este 126% de deuda sobre el PIB es un gran problema y preocupación aquí en Estados Unidos. Pero se puede ver cuán grande es el problema en Japón por la deuda que tienen respecto a su PIB. Para entender lo que esto significa para la economía japonesa y la de Estados Unidos, tiene que entender cómo llegó Japón aquí, porque la primera razón de tanta deuda nacional sobre el PIB es que han mantenido tipos negativos por cerca de una década. Ahora, los tipos negativos son raros porque todos sabemos que si tienes una hipoteca al 6%, le pagas dinero al banco por pedirlo prestado. Pero un tipo de interés negativo es lo opuesto. Yo le presto $100 y en lugar de pagarme $100 más intereses, usted me devuelve $90. Así es como funcionan los tipos de interés negativos. Por lo tanto, la economía del gobierno japonés operaba con tasas de interés negativas y la causa es que el Banco Central de Japón, el Banco de Japón, había estado de acuerdo con los tipos negativos y eran los compradores de estos préstamos del gobierno. Así que el gobierno japonés gastaba dinero que no tenía para estimular la economía y normalmente los inversores dirían, quiero un rendimiento sobre mi dinero porque quiero darle $100 y ganar algo, pero eso no pasaba aquí. ¿Quién era el mayor prestamista del gobierno japonés si pagaba menos al Banco de Japón por el dinero prestado? El Banco de Japón, porque su banco central estaba dispuesto a perder dinero en cada préstamo concedido al gobierno japonés. Puede compararlo con que el Banco de Japón posee la mayoría de la deuda japonesa frente a Estados Unidos, donde nuestro Banco Central, la Reserva Federal, posee cerca del 20% de nuestra deuda nacional. Pero la única razón por la que estos tipos negativos fueron posibles fue porque el gobierno no tenía que preocuparse por la inflación. De hecho, el problema en Japón era la deflación, la disminución de los precios de los bienes. Ahora, eso puede sonar bien si es consumidor porque significa que los $100 que tiene le comprarán más mañana porque los precios bajan. Pero en general, eso es malo para la economía porque los precios de los activos no suben, caen o no crecen tan rápido. Eso permitió al gobierno de Japón seguir gastando para estimular la economía y el Banco de Japón siguió prestando a tipos negativos, no por querer ganar, sino porque, bueno, el gobierno necesitaba el dinero y pudieron hacerlo. Pero ahora ese sistema de tipos negativos en Japón se ha roto porque Japón ya no tiene deflación, están enfrentando inflación debido a toda la emisión de moneda que han estado realizando y en respuesta han estado subiendo sus tipos de interés. Y esto impacta la economía y el dólar de Estados Unidos. Y una de las razones más grandes y populares tiene que ver con el yen carry trade, porque pedir prestado de Japón era el lugar más barato del mundo desarrollado. Y entonces observamos que muchas instituciones de inversión, muchos bancos y personas acudían a Japón y tomaban prestado este dinero prácticamente sin coste porque recuerde, la economía japonesa tenía tipos de interés negativos. De este modo, podías solicitar todo este yen en este país sin interés. Pedías dinero sin costo alguno. Y entonces lo que estas instituciones de Wall Street hacían era tomar este dinero gratis e invertirlo en activos en Estados Unidos. Quizás acciones, quizás bienes raíces, quizás Bitcoin. Porque ahora si obtienes un rendimiento real del 3%, 4%, 10% cuando estás pidiendo el dinero prestado a esencialmente 0%, bueno, ahora estabas generando ganancias sobre dinero gratis, esencialmente. Para ponerlo en perspectiva, solo en 2024, los fondos de cobertura e instituciones hicieron este yen carry trade por 1,5 billones a unos 2 billones de dólares. Solo lea lo que Barron's tuvo que decir sobre esto. El Banco de Japón ha finalizado la financiación de la asunción de riesgos del resto del mundo. Y ahora que Japón no tiene estos tipos negativos, sino que tiene los tipos más altos en décadas, eso hace que pedir prestado este dinero gratis ya no sea posible. Y así, todo ese dinero que entraba al mercado de valores de estas instituciones que pedían prestado tan barato está empezando a bajar. Por eso los inversores tienen preocupaciones porque el precio de cualquier activo, acciones, bienes raíces, cripto, depende de la oferta y la demanda. Cuando hay más compradores que vendedores, el precio sube. Cuando hay más vendedores que compradores, el precio baja. Y así, cuando tienes estas enormes instituciones pidiendo billones de dólares al año. Y luego meter este dinero en nuestro mercado de valores. Si eso desaparece, significa menos compradores, menos dólares entrando. Pero no es solo eso en Japón, pues Japón también cambia todo su sistema económico, porque antes Japón era conocido como una economía de partes interesadas primero, donde la economía no fue construida para beneficiar a los accionistas. Fue creada con el propósito de beneficiar a los stakeholders de una empresa, clientes, empleados e inversores, en EEUU.
prima la economía de accionistas. El director ejecutivo de cada empresa tiene un deber legal, un deber fiduciario de aumentar el precio de las acciones de su empresa. Esa es la métrica que los directores ejecutivos deben lograr para conservar su trabajo. O la junta directiva los despedirá. Una empresa en EEUU busca subir el precio de la acción, mientras que en Japón era crear valor para los interesados. Pero eso cambia ahora, por los cambios en la economía japonesa. Ahora transicionan a una economía de accionistas primero. Todas estas cosas impactan el mercado japonés, la economía, y cuánta gente presta o invierte en la economía de EEUU. Pero si usted cree que la economía japonesa puede ser un buen sitio para invertir su capital, existen opciones para usted. No le digo en qué invertir, le muestro a pensar como inversor. Si es buena oportunidad, hay ETFs para exponerse a la economía japonesa. Échele un vistazo. Ejemplo de ETF número 1 es DFJ. Es un ETF de Wisdom Tree que da exposición a empresas japonesas de pequeña capitalización con dividendos. Otra opción es un ETF como EWJB. Este es un ETF creado por iShares que ofrece exposición a acciones de valor japonesas. Son más empresas de capitalización media y grande en Japón. Y luego tenemos a China. Si sigue las noticias financieras, sabe de la guerra comercial con China, con aranceles de EU y China, respondiendo con restricciones. En octubre de 2025, Trump se reunió con el presidente de China y acordaron una tregua comercial por un año. En respuesta, EEUU rebajó aranceles a bienes chinos del 57% al 47%. Y China acordó limitar sus restricciones a tierras raras hasta noviembre de 2026. La clave es, número 1, estos minerales de tierras raras y metales de los que oye hablar, estas son cosas de las que China ha sido el principal productor durante mucho tiempo. Y estos metales se usan en cada parte de nuestra economía, se usa en su iPhone, en energía, en defensa. Muchas industrias los necesitan y dependemos de China para producirlos. Si no los obtenemos, podría paralizar nuestra economía. Eso crea problemas de seguridad y económicos. Aquí es donde Trump trabaja para reconstruir la cadena de suministro de estos metales si no dependemos de China. Pero hoy no tenemos esa capacidad. Pero esta tregua comercial que tenemos ahora no es nada permanente y podría desactivarse si algo sucediera entre Estados Unidos y China o si una persona molestara a la otra. La razón de la gran disputa económica entre EU y China es que ambos quieren ser la principal economía mundial, la superpotencia líder. Ahora, al grabar este video, la economía de EEUU, medida por el PIB, es de unos 30 billones de dólares. Pero la economía china es de unos 19.3 billones. Dirá Jasprit, la economía de EEU es mucho mayor que la de China. ¿Cuál es la preocupación? Mire esto, la economía de EEU tiene un crecimiento promedio del 3.8%, mientras que la economía china crece un 4.8%. Y aquí es donde muchos economistas dicen que estamos a cuestión de años o décadas de que la economía china supere a la economía de Estados Unidos y sea la economía más grande del mundo. Y es aquí donde todo este video se cierra, porque hablamos de Venezuela al principio del video. Sí, el presidente Trump entró en Venezuela para que las petroleras de EEU ganen dinero, pero ese movimiento en Venezuela también daña la economía china porque saca a China de Venezuela. Ahora, si usted cree que la economía china es una buena oportunidad de inversión para usted y quiere obtener exposición a eso, de nuevo, al igual que con todo lo demás, hay ETFs que le dan exposición a la economía china. Aquí hay un par de ejemplos. De nuevo, no le estoy diciendo en qué invertir, solo le estoy mostrando cómo puede pensar como un inversor. Ejemplo de ETF número 1 es FXI. Este es un ETF creado por iShares que le da exposición a compañías de gran capitalización en la economía china, o sea, las compañías más grandes de China, cosas como Alibaba y Tencent. Otro ejemplo que da exposición más amplia a la economía china es MCHI. Este ETF también le da exposición a la economía china, solo da una exposición más amplia a la economía china. En nuestro sistema económico cada vez más global, vemos muchos cambios en el mundo. Hablamos de Venezuela, la entrada de EEU, y cómo podría ser una oportunidad para que las petroleras entren y perforen más petróleo. Luego hablamos de Japón, de cómo está cambiando la economía japonesa, porque ahora pasaron de tipos de interés negativos a tipos de interés positivos, y cómo eso va a cambiar la operación de carry trade del yen, cómo cambiará la economía japonesa de priorizar a los interesados a priorizar a los accionistas, y cómo eso tendrá impactos en el dólar estadounidense, porque Japón es el mayor tenedor de dólares estadounidenses fuera de los Estados Unidos. Y luego lo terminamos hablando de China, porque Estados Unidos y China
China están en una guerra para ver quién va a ser no solo la economía más grande hoy, sino la economía más grande en el futuro. Y aquí es donde Estados Unidos no solo busca hacer crecer su economía, sino que intenta dañar indirectamente a la China. Lo vimos con Venezuela y con estos aranceles. En este momento, cualquier situación puede ser una oportunidad de inversión según sus anticipaciones. Si te sirvió este video, el mejor gracias es una referencia. Por favor, compártelo con alguien conocido o colega inversor. Así seguiremos difundiendo esta educación financiera. Gracias. El 1 de diciembre de 2025, la Reserva Federal cambió su política económica al terminar con la restricción cuantitativa. Lo que eso significa en lenguaje claro es que la Fed pasó de quitar dinero extra de la economía a imprimir más. ¿Cómo lo sé? Porque el 2 de diciembre, un día después de que la Fed terminara con la restricción cuantitativa, la Fed imprimió